lost and alone with myself. I've been here for days. Muy buen día, ¿cómo estamos? Hoy yo traigo este tutorial de esta super mega hiper bufanda larguísima. Mirad, mide tanto como 1,70 m, sin estirar, así, sí, como que no quiere la cosa. Mirad, ahí, todo eso, todo eso, todo eso. 1,70 m de largo, y con este punto que va haciendo calados y abanicos intercalados, ¿no? Aquí entre este y este, contrapeándolos. Y luego lo rematé, lo acabé con estos flecos que quedan, pues fantástico, así como muy gracioso, muy suelto. Bien, ahí tenemos nuestra bufanda, perdón, estoy hablando de un gorro, no una bufanda. Es muy sencilla de hacer, vamos a ver el paso a paso. Y bueno, aprovecho la ocasión para ofreceros, si no os habéis suscrito al canal y queréis hacerlo, es el momento, darle a suscribiros y así podréis estar al tanto de todas las cosas que vayamos publicando, ¿no? Que son todas muy cookies. Y bueno, si todavía encima os gusta mucho más, darle al like al vídeo y será genial, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos nuestra super bufanda. Vamos a ver el paso a paso, que es muy sencillo, 4 vueltas diferentes y después vamos a repetir. Fantástico, vamos a ello. Dentro vídeo, chao, nos vemos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Para hacer esta bufanda vamos a usar la mezcla de estas dos hebras de lana con un poquito de pelo, que es un poquito de angora, y las vamos a fusionar. Vamos a poner las dos hebras juntas para obtener un color matizado. Me encantan, son súper finitas y muy agradables de tacto. Entonces vamos a trabajar con un con un gancho. Voy a quitar esto de en medio, que cuanto menos bulto, más claridad. Vamos a trabajar con un gancho del 4, perdón, mejor así, un gancho del 4. Y vamos a montar cadenas, ¿vale? Vamos a hacer cadenas a múltiplos de 12. Tenemos 64 cadenas que nos hacen unos 35 centímetros, tejido con un 4 y una lana, así con pelito, un poco de angora, preciosa. Importante, puede ser cualquier lana. Mejor si es finita porque tenga más caída la bufanda, ¿vale? Es una bufanda así con un poquito de encaje, va a ser divertida, bueno, ya habéis visto. Entonces, ahora, para empezar nuestra primera vuelta, ¿vale? Le vamos a poner 4 centímetros más, 4 cadenas más, 3 y 4, que servirán para tomar altura, ¿vale? Y vamos a poner 2 puntos altos en la cuarta cadena desde el gancho. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a poner 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Seguimos haciendo. Y después de estos 2 puntos altos vamos a saltar 2 puntos y un punto bajo en el siguiente, ¿vale? Entonces hacemos 1 y 2 y aquí en el siguiente, es decir, en el tercero, haremos un punto bajo. Bien, ya estamos empezando nuestra bufanda preciosa. Y ahora haremos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y vamos a saltar 5 puntos abajo, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, después del punto bajo saltaremos 2 puntos y hacemos 5 puntos altos en el siguiente. Entonces saltamos estos 2 y en el siguiente vamos a poner 5 puntos altos. Uy, qué torpe estoy hoy. No puedo estar más.
A ver si empezamos bien. Aquí está el primero de nuestros puntos altos. 1, 2. Vamos a hacer un pequeño abanico. 3, 4 y 5. Bien, ya tenemos los 5 puntos altos. Bien. Y saltaremos 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero haremos un punto bajo. ¿Vale? Y ahora vamos ya un poco a repetir esto. Haremos 5 cadenas. Una, 2, 3, 4 y 5. Saltaremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y haremos un punto bajo. Bien. Y ahora, y saltando los dos siguientes, 1 y 2, en el siguiente haremos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así vamos a estar haciendo toda nuestra vuelta, ¿vale? Vamos a continuar un poquito más juntos y ya sigo acabando nuestra fila. Saltamos 2 y hacemos un punto bajo en el siguiente. ¿Vale? Saltamos 2 y en el tercero un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, saltando 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente ponemos un punto bajo y hacemos 5 puntos altos, saltándonos 2. En el siguiente hay 5 puntos altos. Fácil, ¿cierto? Bueno, pues así vamos a seguir toda nuestra vuelta. La lana, como veis, al tener este hilito, este brillito, este pelito, va a quedar preciosa. Además es muy suave. Muy, muy suave. Ya tenemos ahí nuestros 5. Acabaremos haciendo en el último de los puntos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Para ya después dar la vuelta y empezar con nuestra segunda vuelta. Ya tendríamos con esto nuestra primera vuelta. Vamos con la segunda, en la que vamos a hacer una cadena, daremos la vuelta al trabajo y hacemos un punto alto, un punto bajo en la primera, debajo de la primer punto alto o el último que hiciéramos, ¿vale? En el primer punto alto que nos encontramos, y después 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, que engancharemos en el primero de los huecos que nos encontramos en la hilera de las 5 cadenas, ¿vale? Y haremos otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 para enganchar con un punto bajo en 1, 2, en el tercero de los puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. Ahí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy fácil esta vuelta. Un punto bajo en las 5. Hemos hecho un punto bajo en el primero de los huecos que nos encontramos, en el siguiente hueco que nos encontramos, en el siguiente puentecito de 5 cadenas, y hacemos otra vez 5 cadenas. Esta vuelta es muy fácil, todas de cadenas, 1, 3, 4 y 5, que las vamos ensamblando según nos coincida, o en el tercero de los puntos altos del abanico de la vuelta anterior. Cuidadito de enganchar las 2 hebritas, ahí está. O las vamos a enganchar 1, 2, 3, 4 y 5 en el hueco de
cadenitas que nos va haciendo. Una, que nos aparece según se nos presente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el tercero 1, 2 y 3. Así toda la vuelta. Esta también realmente es un poquito fácil, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero mejor cuanto más sencillez, ¿no? Perfecto. 1, 2, 3, 4 y 5 y enganchamos en el huequito. 1, 2, 3, 4, 5 en la tercera, el tercero de los puntos altos. Así acabaremos la vuelta, ¿va? Vamos a terminar con la segunda vuelta haciendo estas últimas 5 cadenas, ensamblándolas en la tercera de las cadenas que tenemos de inicio, ¿vale? Ahí vamos a hacer nuestro punto bajo y nos vamos directamente con la siguiente vuelta, en la que ya vamos a empezar a hacer otra vez conchitas aquí en el medio. Vamos a ir contrapeando. Vamos a ver. Haremos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a hacer un punto bajo en el primer huequito que nos encontramos, ¿vale? Que es ahí. Y seguido, y en el primero de los puntos bajos, es decir, aquí entre medias, nos vamos a hacer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 4 y 5, para acabar con un punto bajo en el siguiente de los huecos que nos encontramos. Bien, ahí ya tenemos hecha nuestro abanico y enganchado con los huequitos, ¿vale? Y entonces ahora haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, que engancharemos sobre el siguiente de los huecos, ¿vale? Y en el punto bajo siguiente, que está entre medias de los dos abanicos, vamos a hacer de nuevo un abanico con 5 puntos altos. Como son unos ovillos tan grandes, se me quedan ahí 4 y 5. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer en el siguiente huequito, lo vamos a dejar cerradito con un punto bajo para que se nos queden unidos nuestros abanicos. Entonces, ahora volvemos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5 y saltamos al siguiente hueco. Bien. Y volvemos puntos bajos, 5 en el punto bajo siguiente. ¿Se va viendo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Y entonces, punto bajo en el siguiente de los huecos. En el siguiente grupo de 5 cadenas. Y ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Al siguiente hueco. Al siguiente grupito de 5. Y entre los dos abanicos, abanico. Bien, 1, 2. Así haremos toda la vuelta. 3, 4 y 5. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos al acabar nuestra vuelta.
después de hacer el último abanico de 5 puntos y ensamblarlo con el último de los huequitos, ¿no? Con un punto bajo en las últimas 5 cadenas, vamos a hacer 2 más y un punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Vale? Tendríamos con esto ya la tercera de las vueltas. Bien, vamos con el siguiente. Haremos una cadena para girar, damos la vuelta y hacemos un punto bajo en el primero, sobre el punto alto. Bien, y ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y un punto bajo en el tercero, en el tercero de los puntos altos de nuestro abanico. ¿Vale? Ahí va. Y ahora un punto bajo, repetimos la cuarta vuelta, un punto bajo, una cadena y un punto bajo sobre el punto alto, 5 cadenas y ensamblamos con un punto bajo en el tercero de los puntos altos del abanico, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y al huequito, un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y al tercer punto alto de nuestro bloque de puntos altos. Así toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5 y el bloque. ¿Vale? Ahí vamos a hacer así toda la vuelta. Para terminar la cuarta vuelta acabamos con un punto bajo después de las 5 cadenas sobre la tercera de nuestras cadenas de la vuelta anterior, ¿vale? Contada desde abajo, contada desde aquí la tercera. Ya tenemos unas cuantitas de vueltas, 4. Ahora ya empezamos a repetir la vuelta 1. Pero ya tenemos cómo se va a ir quedando nuestro dibujito, ¿no? Se va viendo un poco, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya empezamos con 3 cadenas, la siguiente de las vueltas, que será la quinta. Y es como la primera que hiciéramos, es decir, 3 cadenas y 2 puntos altos dentro del punto bajo de la vuelta anterior. ¿Sí? Bien. Para hacer un punto bajo en la presilla, en las 5 cadenas de la vuelta anterior. Ahí estaría nuestro principio de vuelta. ¿Bien? Y en esta quinta vuelta hemos hecho 3 cadenas y 2 puntos altos sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Y hemos unido estos tres puntos altos con un punto bajo en la primera del grupo de 5 cadenas. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos al siguiente grupo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos abanico y abanico, pues entre medias abanico. Vale, en resumen o por si acaso os puedo explicar que si alguien a lo mejor lo comprende mejor así, hacemos una vuelta en la que ponemos abanicos y luego hacemos una vuelta en la que hacemos los huequitos, vamos poniendo siempre huequitos, y en la siguiente vuelta vamos a poner otra vez abanicos pero contrapeados entre medias de los 2 que ya hubiera en la vuelta anterior, para que hagan una pequeña diagonal. ¿Vale? ¿Se entiende esto? O sea, hacemos una vuelta con abanicos, una vuelta sin ellos, una vuelta con abanicos, una vuelta sin ellos, para hacer nuestro caladito, ¿no? El encaje, nuestra vuelta de rejilla, ¿sí? Bien. Entonces esto ya es repetir como la vuelta 1. Y por supuesto después hacer el largo que cada uno quiera. Yo voy a hacer unas cuantas de vueltas porque las bufandas me gustan bien larguitas, para que se den vueltas y sean muy agradables para el invierno. Pero cada uno las vueltas que le puedan apetecer, el largo que le pueda apetecer. Nos vamos a volver a encontrar una vez que tengamos nuestras vueltas hechas. ¿Vale? Ahí vamos. Bueno, pues mirar, ya hice un montón de vueltas, tantas como
1,70 m de largo de un lado a otro, ¿vale? Y veis que el punto que nos queda, la bufanda queda, pues la verdad que linda, queda muy linda. Queda un punto muy sencillo, a la vez muy calórico, se da muchísimo calor, es muy agradable de tacto además. Y lo único para terminarla que yo hice fue estos flecos, que bueno, básicamente son cortar hebras de la misma distancia y ponerlas. Yo he dejado la última sin poner para hacerla juntos. He puesto en todos los abanicos y en los huecos que se quedan entre abanico y abanico, ¿vale? Mirad, en los abanicos, abanicos y en los huecos, entre el hueco y hueco. Entonces vamos allá con el último de los puntos. Metemos en la esquina el gancho y lo vamos a sacar con todas las hebritas. Ahí lo vamos a dejar abierto y le vamos a poner, le vamos a pasar como para hacer un nudito todas las hebritas. Tiramos fuerte y ya tenemos nuestro flequito puesto. Pues eso es lo que hice en los dos lados, ¿vale? Con lo cual, pues se nos queda una bufanda de lujo. Espectacular. Larga, mullida, es que mira, se ve amorosa, es amorosísima. Y es muy calentita. Sencilla de hacer. Viendo la tele se puede hacer porque imaginaros como el punto es relativamente sencillo, ¿vale? Pues se puede ir tejiendo. Y sin querer nos damos cuenta, tenemos una bufanda larguísima. Mira, mira. Mira qué larga hice, ¿eh? Hasta 1,70 m. Bueno, pues espero que os haya... voy a guardar el gancho. Espero que os haya gustado. Este es el tutorial que yo tenía para hoy. Y nos vemos en el próximo.